Familia, ya vieron los reels, ya vieron los clips. Tengo a mi amigo Gabriel 10. Todas las preguntas que tengan se las pueden dejar en su Instagram comments a él, a mí o en YouTube. Pregunten lo que quieran. Compartan. Y bueno, estamos creciendo como locos. Banda, vámonos con el podcast. Gabriel, bienvenido al podcast. Gracias. Un placer. Mira, vamos a empezar por lo primero. Y vale la pena que la gente sepa. Bueno, tú y yo obviamente nos conocemos, tenemos una amistad, se podría decir. Hemos ya tenido un par de actividades juntos, pero no creo que tengo la ¿cómo se dice? Primicia, ¿no? No como, tú te estás hablando de que la fruta, Justin, en la casa de los foques. Estoy como la fruta, que no sabe ni hablar. Que el man, estoy como la fruta. La primicia. Tengo la primicia de, vamos a decir que la gente vea una faceta o una parte tuya que mucha gente no conoce. Okay. Que yo me atrevo a decir que he podido conocer un poco y creo que la gente se va a sorprender. Así que vamos a empezar por lo básico. ¿Quién tú dirías que es Gabriel 10? Para la gente que no tenga idea quién eres y que está empezando a ver este podcast. Y bueno, ¿quién es este man? ¿Quién es este man? Yo te diría que, primero, muchas gracias por la invitación, Oli. Sí, tenemos una amistad reciente, hace un par de meses para acá, pero una amistad que es esa intensa. Sí, que cada vez que hay un tema es uno detrás del otro bueno. y es echando para adelante. Y bueno, así es la vida y tú pasaste y yo pasé la regla de los 5 minutos. Si tú te llevas bien con una persona los primeros 5 minutos, tú haces una amistad con esa persona. Y creo que en ese lado estamos tú y yo. Mira, más que decirte quién es Gabriel 10, yo te digo, ¿de dónde vengo? Porque el ser humano no es más que la suma de sus experiencias. Yo soy un hijo, un padre, un ex esposo, un empresario y un ciudadano. Y todo eso lo meto y saco un batido, como eso que hacía un programa de televisión Claro. antes, y salgo yo. Y cada una de esas cosas es una faceta de mi vida en todo el día. Yo trabajo al igual que tú. Regreso a una casa y tengo que atender las cosas de la casa al igual que tú. Me gusta divertirme al igual que tú. Trato de hacer ejercicio, no peleo tan bien como tú, pero bueno, hey, hago de todo un poco y ahí vamos para adelante. Y sobre todo, hey, siempre trato en todo lo que tengo que hacer, ser una buena persona. Porque yo siempre he creído que tú haces el bien y te regresa por 100. Y creo que es lo mejor que puedo decir de quién soy y por qué soy así. Claro, mira, yo tengo, a ver, o sea, yo tengo preguntas mías y también tengo preguntas que siempre digo que tengo que hacer, poniéndome en la posición de la gente que ve el programa, que ve el podcast. Y bueno, vamos a empezar por un par de cosas que yo sé y que podemos extender un poquito, ¿no? O sea, tú eres lo que es considerado en Panamá empecemos a picar cada cosa que dijiste, ¿no? Un empresario exitoso, muy exitoso. ¿Qué tipo de empresario eres? ¿Qué te dedicaste? ¿Cómo entraste en esa vaina? Mira, yo empecé primero estudiando y creo que esa es la base de muchas cosas que uno tiene que lograr en la vida. Mi padre y mi madre, con mucho esfuerzo en su momento, me mandaron a estudiar al extranjero. Yo no quería al principio porque me enviaron a una academia militar. Esa es otra faceta de mi vida. De allí me acostumbré, vamos a decir que me gustó, terminé, fui a estudiar finanzas, estudié finanzas en Estados Unidos y después me gradué y fui a estudiar Derecho y me quedé trabajando en Estados Unidos como abogado. Allí aprendí mucho. Mi primera experiencia trabajando fue como abogado en Nueva York. Así un poquito como Suits, pero no tan sharp como ese man, pero ni tan entretenido como la serie, pero trabajando en una cosa, en un ambiente de mucha energía, de muchas horas, de mucho reto. Dame interrumpir. Tú estudiaste finanzas y después Derecho. Sí. No sabía. 7 años. Bien pilón. Mira. Chucha, no me digas que no, hermano, porque chucha. O sea, finanzas y Derecho en Estados Unidos. Sí. Está cabrón esa combinación. Sí, pero mira que yo creo que era lo que me tocaba hacer. Porque yo cuando empecé no sabía qué quería estudiar. Sabía que no quería estudiar ingeniería. Y hoy me dedico a la construcción principalmente. Y te contaré un poquito de cómo llegué a eso. Por toda la vida mi papá me enseñó que el trabajo es un hábito que había que agarrarlo de pequeño. Así que desde que yo tenía 8 años me llevaba a obras de construcción.
Y tú podrás comprender que yo por lo menos un mes de los 2, 3 meses de verano, yo tenía que trabajar. En la medida que iba avanzando, trabajaba más tiempo. Entonces yo viví todo el proceso de construcción. ¿Qué pasa? Y regresando al tema, estudié Derecho, me quedé trabajando en Nueva York. En el año 2000, por allá finales del 99, decido regresar a Panamá. Empiezo trabajando en Panamá. No quería trabajar en nada relacionado con construcción. Trabajé en banca. Después me fui a trabajar en una empresa de fabricación de envases de vidrio. Y de allí, después que esa empresa la vendimos, decido, ok, ¿ahora qué quiero hacer? Y lo que me quedaba en la caja de herramientas era regresar a donde había dicho que no quería estar. Claro. Era en construcción. Entonces, junto con mi padre, empezamos una empresa de promoción. Y eso fue creciendo porque de promotora pasamos a servicios, de servicios pasamos a construir nosotros, de construir nosotros a suplir nosotros ciertos productos y así sucesivamente, y hoy estamos aquí 20 años después. Como tú dices una empresa de promoción, o sea, una promotora, eso básicamente que una empresa que vende real estate, eso es una promotora, ¿no? Sí, nos dedicábamos a agarrar la tierra, conceptualizar un diseño, sacar toda la permisología, comercializarlo, ya sea venderlo o alquilarlo, construirlo y si es de alquiler, administrarlo posteriormente. No es fácil, suena más fácil de lo que es, pero es una profesión bonita. ¿Por qué es bonita? Primero, porque tú creas algo. Segundo, cada proyecto es un reto nuevo. El otro día hablaba con un muchacho que me decía que yo soy emprendedor y yo le decía, yo también. Me dice, ¿tú cómo eres emprendedor? Si tú tienes una empresa. Y le digo, sí, pero cada proyecto es un emprendimiento nuevo. Y en este negocio, como en la medicina, por ejemplo, tú eres tan bueno como tu último proyecto. Qué buena analogía, ¿verdad? Te la cagas en la medicina. Sí, si tú eres un doctor y has podido tener 10.000 operaciones buenas, la 10.001 te fue mal, todo el mundo dice que tú eres mal doctor. Igual cuando peleas. Igual cuando peleas. Sí, pero cuando peleas tienes un récord. Ajá. Entonces tú dices, en estas peleas y tanto por nocaut y tanto te noquearon a ti. Tú sabes, tú sacas un promedio. Ajá. En bateo tú sacas un promedio y 300 es un súper promedio. Imagínate tú, el 30%. Pero acá en este negocio es perfección. Claro. O lo haces bien o, bueno, ahí va más o menos. Pero donde fracasas, fracasaste. Y eso lo ve tu clientela, lo ve tu equipo, lo ve quien te financia. O sea que cada proyecto es un emprendimiento. O sea, en ese tipo de proyectos así tan macro, si tú te la cagas en un proyecto, pero te la cagas completamente, el margen el margen no da como para que la empresa siga si te agarraste un proyecto. O sea, si te agarraste un proyecto, así que vamos a hacer ejemplos más gallos. Y si te dediqué 3 edificios y te fue bien, y el cuarto fue pérdida total, te quebraste. O sea, no hay margen. Mira, te lo voy a voltear y te lo voy a poner de otra forma. Si tú peleas y pierdes 3 peleas seguidas, nadie te quiere entrenar, probablemente no tienes cupo en el gimnasio. Daño cerebral. No. Y por último, sí, claro. No tienes plata ni para pagarte los guantes nuevos. Entonces los proyectos son un balance. ¿Tú qué tratas de hacer? Tratas de, obviamente, que te vaya bien, pero empieza una preparación. Lo que tú ves un proyecto al final, arranca, Oli, de, hey, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién es la clientela? ¿A qué precio lo puedo colocar? ¿En qué tiempo lo puedo colocar? Y déjame decirte algo, al igual que con las peleas, el que te diga que no le ha ido mal en un proyecto, claro, probablemente o no ha hecho muchos o no está diciendo la verdad. Claro. Pero lo cierto es que a mí me ha ido mal en proyectos. Claro. Y yo se lo digo al banco, me ha ido mal. Me quitan los números y no se vendió a la velocidad que yo quería. Pero cumplo. Entrego lo que tengo que entregar, lo entrego bien hecho, no corto esquinas, pago lo que tengo que pagar y le cumplo al banco. No sacrifico, credibilidad por nada. Ese time frame que tú me acabas de decir, 99-2000, que tú agarraste ese negocio, supuestamente, yo me acuerdo, estaba pelado, pero yo me acuerdo que 2004, 2005, 2006, 2007, empezaron a llegar muchos extranjeros y todo el mundo vendía bienes raíces. Fue como un boom
en ese mercado, tú agarraste ese momento, o sea, te pegó ese... Sí, empezaba en ese momento. Y te digo, son las lecciones que uno agarra. En ese momento, nuestra oficina quedaba, ¿tú te acuerdas? En calle 50 había una empresa que se llamaba Girasol, al lado del McDonald's de calle 50. Yo me acuerdo de McDonald's 50, pero no me acuerdo de Girasol. Hay una placita comercial al lado, ahí había una tienda que vendía persianas y cosas, se llamaba Girasol, en toda la esquina. Una oficina que era un cuarto de lo que es este gimnasio. ¿Y qué pasaba? Allí empecé yo. ¿Y quiénes trabajábamos en esa oficina? Mi hermana, yo, mi papá, que llegaba, y mi mamá. Y así empezamos. Sí, habíamos vendido negocios, estábamos bien, estábamos empezando, pero con nadie. Y me acuerdo que la primera persona que se suma a nuestro equipo todavía está con nosotros, gracias a Dios. Y yo enfermo, como te digo, estuve hospitalizado y estuve fuera casi 2 meses. Yo nada que lo vi una vez. Y empezábamos construcción y empezábamos cosas y empezábamos a hacer qué viene después y qué vamos a hacer. Y cuando estábamos avanzados en el primer proyecto y decidimos empezar el segundo, llega el año 2009, llega la crisis financiera internacional y no teníamos financiamiento en ese momento y nadie nos lo daba. Y el edificio estaba losa, creo que 9 por allá arriba. Estamos hablando de millones de dólares invertidos. ¿Qué tuvimos que hacer? Parar la obra porque no había financiamiento, llamar a cada uno de los clientes y devolverles a cada uno la totalidad de su plata. La oficina, la atención que había, era un tema que decía todo el mundo, wow, o sea, nos vamos a quedar sin empleo. Si te da todo el mundo, ya en ese momento teníamos más gente, y se le va a pagar a todo el mundo y vamos a seguir. Esto es una elección. Y fue una lección. Aprendimos a no morder más de lo que podemos masticar. Aprendimos a que la palabra no tiene precio. Y aprendimos y que a veces se gana y a veces se pierde. Y para mí fue una lección. Yo no me tiro al agua 7 veces a la vez. Yo no tengo que ser ni el más grande, ni el más famoso, ni tengo que ser el mejor. Tengo que hacer las cosas bien. ¿Y qué pasó con el edificio ese? Lo terminamos. Ya después Volvimos a conseguir financiamiento, la situación mejoró y en el año 2015 nosotros empezamos a entregar ese edificio. Tuvimos que empezar de cero vendiendo, tuvimos que armarlo todo y ahí está. Y todo el edificio está ocupado y gracias a Dios seguimos para adelante y seguimos construyendo otras cosas. Entonces, eso es parte de tú sabes, de lo que te quería compartir. Yo entré con esto aquí. Es que yo entré con esto porque yo no sabía, como tú eres boxeador, yo dije, hey, tengo que tener algo. No. Entonces, esto hace años, un día de esas noches que uno está con estrés, mi papá entró a la oficina y me regaló esto. Y yo lo tengo en mi escritorio. Y dice así, ama la vida, afróntala, porque buena o mala, no tenemos otra. Claro. Entonces, te quería compartir esto porque este es mi bate de la resiliencia. Este es el bate que cada vez que uno quiere, tú sabes que estás soñando demasiado, claro, te despierta. Y cuando a la misma vez piensas que vas a agarrar y vas a rendirte, te despierta y dice, hey, tú puedes seguir. Esto es como el fuete del caballo. Sí, claro, así mismo vas y vas avanzando. Y es lo suficientemente pequeño para que no te haga daño, pero lo suficientemente grande para que te sienta. Entonces es como el amor de padre. Entonces este es uno de esos. Así que te lo quería ver. Este es un moto de vida mío. Hey, léelo de vuelta. Ama la vida, afróntala, porque buena o mala no tenemos otra. Ya, totalmente cierto, hermano. Es así. Qué locura, bro. Y tú tienes y yo sé que esto puede que vaya cambiando, pero por lo menos ¿tú tienes alguna construcción o alguna obra que tú le tengas un cariño especial o que tú digas mi favorita? ¿O es que la última siempre es la favorita? No, mira, eso es como las novias. Siempre te acuerdas de la primera. Entonces eso es así. Para bien o para mal te acuerdas de la primera. Claro. Mi favorita siempre va a ser el primer proyecto. Claro. ¿Por qué? Porque todo estaba por hacerse, todo estaba por aprenderse, todo era el estrés, el reto y todo lo demás. Claro. Y para mí fue una operación contraria. Y digo contraria porque en aquel momento, en ese periodo que tú estabas hablando, nosotros estábamos construyendo en el año 2006. Y si tú recordarás, en aquel momento todo el mundo construía en la Avenida Balboa. Y habían estos edificios en la Avenida Balboa y apartamentos de una recámara
que son enormes al metraje que te voy a decir, de 130 metros. Hoy en día tú metes 3 recámaras en 130 metros. Y eran enormes y todo el mundo decía eso y vendiéndolo a los extranjeros que venían y todo. Y nosotros habíamos dicho, estamos en Costa del Este, queremos construir apartamentos para panameños, definiendo panameños como panameños o extranjeros con familia que residen en Panamá. Y empezamos a construir eso. Y yo me acuerdo quién me compró el primer apartamento. Me acuerdo dónde estaba, qué tenía, o sea, todo, cómo fue la conversación, el precio, me acuerdo, todo el edificio, cómo fue avanzando. Y cuando nosotros terminamos ese edificio y empezamos el proceso de entrega, que toma varios meses, a nosotros nos quedaba 1/3 del edificio por vender. El edificio quedó tan bonito, el edificio marcó un punto tan grande que cuando pasó el periodo que teníamos programado para entregar los apartamentos, terminamos de vender el edificio. Y la satisfacción de haber vendido todo el edificio, de haberlo hecho bien, de haberlo hecho en tiempo, de que la gente te decía quedó bien, nadie dice nada malo, todo son cosas buenas. Para mí fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. Tengo 2 cosas más, 2 proyectos más que han marcado hitos muy puntuales. El otro, Alta Plaza. Alta Plaza para mí fue un reto enorme, una aventura, primero conformar un grupo de socios, no AAA, sino quíntuple-A, que apostaron grande, que creyeron, que querían hacer algo diferente, que, ojo, yo en mi vida había construido un mall. Entonces, confiar en lo que te está diciendo una persona que dice y llega acá. Pero fíjate que no solamente por terminar, sino que yo recuerdo una noche en la oficina, tenía en aquella oficina un pupitre grande y yo estaba con un plano abierto, rayando. Yo no soy arquitecto ni ingeniero, como te dije, pero me gusta y me ponía a ver cómo iba a ser la lotificación de toda la finca que íbamos a poner. Y mi papá llega y abre la puerta, o sea, yo tenía la puerta entreabierta y hace así para ver qué estaba haciendo y me ve y me dice, ¿tú qué estás haciendo? Le digo, estoy rayando aquí una lotificación. Y me dice, ¿y por qué ese terreno es tan grande? Digo, porque aquí vamos a hacer, mirándolo así, aquí vamos a construir un centro comercial, un mall. Un mall. Ah, está bien. Se voltea, como que le bajó el cuara, claro. Camina 2 pasos y se voltea y regresa y me dice, ¿cómo así un mall? Le digo, un mall así como el que está aquí en Paitilla. No voy a hacer propaganda. El que está aquí en Paitilla, frente a Torre de las Américas. Y me mira y me dice, ¿tú estás seguro? Digo, sí, papá, estoy así, mira cómo lo vamos a hacer. Y ya tengo una gente pensada que vamos a contratar. Me dice, me parece bien. Camina 2 pasos más, se voltea y me mira con una cara serio. Pero cuando te digo serio, serio casi de esa vaina cuando te dicen y que te vas a caer. Sí. Pero me mira y me señala y dice, haz lo que te dé la gana, pero no te la cagues. Y entonces esa vaina siempre me ha quedado aquí. Y cada vez que yo pienso en un proyecto, un edificio, una vaina, siempre le digo a la gente, hey, vamos a hacer lo que quieran, pero nadie se la caga. Claro. O sea, lo llevo ya en el ADN, experiencias que uno va llevando. Yo pienso que el tema de construir va muy arraigado con la identidad panameña, ¿no? Panamá siempre se da, o sea, para nosotros los panameños es como un orgullo el tema ese de la bienes raíces, nuestros edificios, cómo se ve el país. Y yo creo que es interesante saber eso, pues los retos de lo que conlleva. Y bueno, me parece muy interesante también lo gratificante que es, claro, porque al final tú pones unos seres humanos ahí, pues, y me parece muy cool. Pero hay una vaina que yo no entiendo porque yo vengo, o sea, yo hice mi capital con el deporte y ahora estoy en la comunicación. Yo soy bien ignorante, he estado aprendiendo con el tema de cómo se maneja este tema de gremios y grupos y vaina que hay en Panamá. Y chucha, hay sus rangos y su vaina y su novela y su demencia. Y entonces, sí, porque hay una película horrible. Y entonces ahora, bueno, el tema, tú eres presidente de CONEP. O sea, y esta pregunta la tenemos nosotros y miles de personas más aquí. ¿Qué es CONEP? ¿Y para qué sirve? O sea, ¿cómo se come eso? Mira, primero me acabas de hablar como 3 temas y te quiero poner 2 frases por delante. El panameño siempre es competitivo porque aquí esa es nuestra naturaleza. Y segundo, siempre queremos trabajar, hacer algo y buscar cómo ganarnos la vida. Así que
No hay nada malo en eso. No hay nada malo en que tú estés en el deporte y ahora estés en comunicación Claro. y mañana estés en 2 cosas más. Eso es ganar. Ahora vamos a hablar de qué es CONEP y los gremios y lo que tú dijiste, sus rangos y novelas y todo lo demás. Aquí yo creo que por idiosincrasia, por querer participar, por querer aportar, por querer tener una voz unificada en diferentes problemas, aquí tenemos el gremio de las Jordan azules, tenemos el gremio de los bates metálicos y tenemos el gremio de los sombreros pintados. Para todo hay un gremio, hay una asociación, hay una cámara. Pero sí, hay cámaras que tienen una base de gente o una base de empresas o una base de gremios que lo que hacen es unir criterios. Y no es que somos dueños de la verdad, ni queremos cogobernar, ni estamos tratando de impulsar un criterio. Pero vamos a ver la razón del por qué. El CONEP es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Qué hace el CONEP? Agrupa al día de hoy 29 gremios o asociaciones de diferentes áreas que juntos representamos aproximadamente el 85% de lo que el país produce. ¿Por qué? Wow. Porque si tú agarras la Cámara de Comercio, tiene 3.000 miembros. Tú puedes ser miembro de la Cámara de Comercio, mi empresa puede ser miembro de la Cámara de Comercio y en efecto lo es. Soy uno de los 3.000. Me representa Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Pero después viene al lado CAPAC, Cámara Panameña de la Construcción, y tiene 150 constructoras y promotores. Después tú agarras Convivienda y tiene 30 desarrolladores inmobiliarios. Después agarras el Sindicato de Industriales, que tiene toda la industria del país bajo ese gremio, que obviamente no lo está representando CAPAC o no lo está representando Convivienda. Son problemas diferentes, temas diferentes, retos diferentes, claro, y propuestas de leyes diferentes. ¿Y qué hacemos nosotros en el Consejo? El CONEP pues agrupa, y te puedo mencionar a PEDE, y te puedo mencionar un CAP, y Aredis, y muchas otras que están dentro de esto. Apex, que son los exportadores, y así sucesivamente. ¿Y qué hacemos allí? Nosotros, la asociación bancaria, nosotros nos sentamos, agarramos los presidentes o presidentas de cada gremio y nos sentamos a ver, ok, ¿dónde están los puntos en común? ¿Cuál es la visión en conjunto del sector empleador con relación al país, a los retos, oportunidades y amenazas que tiene el país? Entonces, por eso es importante que, por ejemplo, ahora viene el tema del salario mínimo. ¿Cómo tú unificas el criterio de todo el sector empleador en base a una visión del salario mínimo? Claro. O en base a una visión de un tratado de libre comercio, o en base a la caja de seguro social que hace pocos meses estuvimos viendo, o en base a cualquier tema que afecta a todos los panameños. Entonces nosotros somos esa voz y tratamos de buscar esos consensos. Porque, ojo, el consenso no es una imposición. El consenso es, ok, ¿qué queremos las mayorías y por qué? ¿Cómo lo sustentamos? Pero quiero llevarte un poquito más allá. Nosotros tenemos como sociedad que tratar de buscar legislaciones para las mayorías sin pensar, sin dejar por fuera, perdón, siempre pensando en las minorías. Ese consenso, esa unión es lo que nos da una paz social. Sin eso, no tenemos paz social. Eso que tú acabas de decir me llama mucho la atención y vale la pena repetirlo. Tú dijiste un consenso, pero sabiendo el por qué. Por supuesto. Y sustentando, porque no solamente yo soy el que cree que el hecho de que la gente diga que nada más porque la mayoría decide algo es correcto, eso es mentira. O sea, la mayoría tiene que haber un sustento y un porqué. Claro, por supuesto, porque en el tema, por lo menos en el tema más importante del mundo, que es la salud para mí. Chuleta, tú cuando vas a tomar una decisión, tú dices que decía el doctor. Tú no dices votemos lo que están en la sala, porque puede que no sepamos nada. Entonces, no es la mayoría que decide. O sea, tiene que ser bien sustentado. Mira el tema del consenso y cómo el consenso va variando. Hace 20 o 30 años, comer chicharrón te iba a llevar a la muerte segura. Hoy en día te dicen, esas son barritas de energía. Claro. Come chicharrón. Los huevos de gallina te generaban colesterol. No comas más de 2 huevos a la semana porque te mueres de colesterol. Hoy te dicen es la mejor proteína que hay. Claro. Entonces, el consenso se puede ir modificando en base a los tiempos. Mira el caso de la mina.
No, yo no sé qué dice la mayoría. Yo veo las encuestas, veo los sondeos, hablo con la gente. Hay mucha gente que no opina. ¿Quién los midió? Claro. ¿Cuál es la certeza que hay? Entonces, hay muchos que han cambiado a favor y en contra. Pero el consenso. Entonces, ¿cómo construimos consenso? Con información. ¿Tú cómo puedes tener una posición si tú no estás preparado? ¿Tú cómo puedes aprender si no has investigado? Entonces, Y muchas veces investigamos a través de redes sociales, que eso no es información. Claro. Eso es bochinche o cuento. pero tú, por lo menos, y eso me da mucha tranquilidad, el hecho de que yo creo que yo estoy, yo no sé qué otras cámaras hay ni nada, pero, o sea, para estas vainas como tu posición o el CONEP o los presidentes, gracias a Dios, hay mucha gente metida y son gente que tiene que estar preparada. Yo siempre he dicho que Panamá es Panamá por algo, porque hay mucha gente preparada en sus rubros. Y yo soy muy de aplaudir a otras personas. Eso a mí me encanta, porque yo definitivamente soy muy anuente a las cosas que yo no conozco ni que no sé. Y digo, chuleta, no tengo idea. Y eso me parece que gente tiene que meterse. Ahora, yo tengo una pregunta muy puntual. Porque ya, ¿por qué no? Mira, yo asumo que tú eres un man de billete. ¿Okay? ¿Por qué tú asumes? Pues estoy asumiendo. O sea, tengo una idea, porque si tú estudiaste finanzas y derecho y Chuchicita Alta Plaza, ¿qué ganas tú o por qué tú te meterías a estar presidiendo CONEP o te meterías con esos, estarías lidiando? Porque si te das cuenta, aquí estamos tú y yo y una persona más, ¿verdad? Ese es mi trabajo. Y mi trabajo es muy social. Pero por lo menos estar todos los días, o sea, tratando de unificar, estar con gente, eso es un trabajo cansón. A título personal, ¿por qué eso a ti te gusta? O sea, lo que te quiero decir es que, o sea, ¿por qué esto y no, por ejemplo, estaba haciendo otras cosas, o qué sé yo, jugando golf, tenis, pádel, pickleball, pescando, qué sé yo? Otra cosa que tú podrías hacer, ¿por qué metido en la vuelta? O sea, ¿por qué te gusta en la salsa? ¿Por qué te gusta hacer podcast? O sea, porque aprendo bastante, porque me divierto, porque se hacen buenos contactos, creo que marco la diferencia, porque mi papá les entretiene mucho verme. Esas son las razones principales en realidad. Porque tienes un propósito. Claro. Entonces, por eso yo tengo esto. En la vida, tú buscas retos nuevos. Fíjate, te dije, estudié finanzas, yo trabajé en un banco. Estudié derecho, trabajé como abogado. Fui industrial porque me tocó y lo hice todo lo que tenía que hacer ahí. Hicimos un gran trabajo y me quedé trabajando como industrial después que nos compraron con la empresa que nos compró. Y después decidí emprender. Entonces, toda la vida es acerca de qué te mueve, qué incita ese fuego que te dice yo quiero hacer algo nuevo. Llega un momento en la vida que tú dices, yo soy una persona realizada, tengo familia, tengo hijos grandes, tengo papás vivos, tengo hermanas, tengo sobrinos, puedo pagarme los gustos que puedo pagarme, puedo hacer, he viajado, construyo, tengo retos nuevos, me paro, invierto, genero empleo y digo, tú sabes qué, quiero hacer algo diferente. Y llega el momento en la vida que dices, ¿cuándo empiezas a dar? Porque dar no es hacer una donación, porque plata existe en el mundo. Entonces tú haces un cheque y das una donación. Lo más importante que tú tienes y lo más finito que tú tienes es el tiempo. Porque el tiempo es lo que te limita a hacer otras cosas, porque no puedes hacer múltiples cosas a la misma vez. Y dos, es lo que tiene siempre un calendario en contra. Es lo que más te vale. Es tu mayor activo junto con el conocimiento. Y si tú unes tu tiempo y tu conocimiento para aportar, para agarrar y tratar de hacer cambios. Y voy a cambiar ese verbo, para lograr cambios. Claro. No tratar. Tratar cambia, trata cualquiera. Cualquiera se sube a un ring y trata de ganar. No, tú subes al ring para ganar. Entonces, ¿qué buscamos? Dar algo de vuelta. Porque fíjate, hemos hablado de empresas, pero ¿cómo nosotros construimos empresas si no hay un Panamá y no hay unos panameños fuertes para que puedan generar esa parte de la empresa? Las empresas no viven en un microcosmos.
te requieren de gente que invierte, gente que compra, gente que colabora dentro de la empresa, gente que la hace. Entonces, tú un podcast sin energía eléctrica, ¿qué eres? Un gritón en el medio de la avenida Balboa. Eso es lo que eres. Necesitas la energía eléctrica. Aquí pasa lo mismo. Panamá necesita gente y Panamá necesita propósito. Entonces, en la medida en que nosotros podamos sumar más gente que quiera aportar, y como dije anteriormente, aportar es tiempo y conocimiento, es trabajo, es agarrar y querer ir y hacer y hablarle a la gente y decir, hey, no te rindas, estudia, hey, busca opciones diferentes, hey, hay oportunidades, cómo hacer las cosas de una manera diferente. Siempre, siempre hay que continuar tratando. Nunca podemos rendirnos. Y eso es importante. Pero cómo tú quedas metido como dirían en mi gueto, cómo tú quedas metido en la vuelta? O sea, yo lo que quiero entender es una cosa, y muy puntual. O sea, estás tú trabajando en tus empresas. Yo no sé si para que las cosas funcionen ya eres parte de CONEP o eres parte de CAPAC, que es construcción, me dijiste, creo. Sí. Pero, o sea, ¿qué te lleva a ti? No sé cómo funciona esta vaina, si es una votación, si te nombran o qué, pero ¿qué te lleva a ti a meterte en eso? O sea, porque hay mucha gente que de repente no le gustaría, como tú dices, ocupada. ¿Cómo funciona esa parte y cuáles tú crees que son los retos que a ti te llaman la atención específicamente de...? Mira, la parte gremialista casi que viene en ADN. Mi papá ha sido presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, presidente del CONEP, presidente del Sindicato de Industriales, presidente de Convivienda. Mi papá toda su vida ha sido gremialista. Mi mamá, cuando trabajaba, también fue presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad, de APAP. Entonces, por los dos lados he tenido padres gremialistas a mucha honra. Vamos a la segunda parte. Teniendo esa base, cuando empezamos a hacer empresa, obviamente en su momento éramos parte del Sindicato de Industriales. Cuando empezamos a construir, parte de Convivienda y parte de CAPAC. Todas estas empresas, o todos estos gremios, perdón, son parte de CONEP. Entonces eso nos lleva a participar en CONEP y ver todo el paraguas, claro, de todos los temas que hay a nivel nacional en todos lados. Entonces, esto fue una secuencia. Yo llevo, creo que son 14 o 15 años en la junta directiva de CAPAC. Tú sabes lo que uno aprende y lo que uno ve de gente mucho mayor que yo y gente más joven que yo, de sus vivencias, de lo que piensan, de los problemas que hay, de los temas nacionales que uno empieza a ver semana a semana a lo largo de los últimos 15 años. Entonces tú agarras un sentido de qué es lo que está pasando en el país. Y a eso súmale las relaciones afuera, pero lo más importante, llegas a un momento donde tú dices, ¿dónde puedo yo colaborar? ¿Cómo puedo mejorar esto? Llego a CONEP porque participando en representación de CAPAC en CONEP, empiezo a ver, ok, este tema podemos aportar esta solución, o este otro podemos hacer esta sugerencia, o este otro busquemos un método alterno de hacerlo. Y mi propuesta el año pasado fue, hagamos algo y busquemos, gente que quiera hacer algo un poco diferente, que quiera apoyarse en los que históricamente han estado aquí, que han hecho muchas luchas, pero busquemos un ángulo un poquito diferente para que entre los dos, entre la experiencia y vamos a decir los bríos de los más jóvenes, podamos hacer un clinch y podamos seguir adelante y hacer una propuesta diferente. Y esa fue mi propuesta al gremio. Gracias a Dios el gremio aceptó esa propuesta, el reto lo acepté junto a mi junta directiva y aquí estamos. Y lo que aspiro, y recientemente lo hice público, aspiro a reelegirme en el CONEP por un año más. Porque hay cosas que todavía no hemos terminado, que propusimos hacer y queremos terminar de hacer. Yo creo que hay mucho por dar, pero más importante que dar es dar el ejemplo, claro, a que vengan otros y continúen. Que agarren esas propuestas, esas ideas y las que no podemos terminar de materializar en los próximos 12 meses, pues las agarren y las hagan suyas más adelante. Esto no es un tema de Gabriel, esto no es un tema de CONEP, esto es un tema de país. Esto es un tema de cómo mejoramos. Y reitero, si tú no estás mejor, yo no estoy mejor. Si yo no estoy mejor, tú tampoco estás mejor.
La idea es que todos tenemos que ir mejorando poco a poco y no podemos dejar a nadie atrás. Nosotros, tristemente, por múltiples causas, este país lleva años dejando gente atrás. Nosotros tenemos que empezar a pensar en cómo traemos esa gente al presente. Hay muchas formas, ninguna fácil, si no ya lo hubiesen hecho muchos otros, pero hay que tratar formas diferentes, formas nuevas. Hay que volver a creer en que podemos salir adelante y que podemos tener un propósito país. Cierro con esa palabra con la que empecé, propósito. ¿Cómo tú definirías eso que acabas de decir, que el país deja mucha gente atrás? Sencillo. ¿Tú crees que nosotros, teniendo la economía que tenemos, que crecemos, el dólar, las oportunidades, nosotros debiéramos tener la cantidad de desempleo que hay, la cantidad de informalidad, pero eso lo escuchas todos los días, el hambre que hay aquí en las bolsas de pobreza urbana que tenemos? ¿Cómo nosotros vamos a luchar contra eso? ¿Tú crees que es algo que te complace a ti o a mí, que cada vez que llegas a un semáforo ves una persona que necesita ayuda y está en un semáforo pidiendo plata? No vendiendo productos, te estoy hablando, tú y yo hemos visto, hay un señor en Vía Brasil llegando a la lavandería que está justo antes de Vía España, que camina completamente jorobado sobre como unos suecos de madera. Sí, claro. ¿Tú crees que ese señor debiera estar ahí? Ese señor lo hemos dejado atrás. Como sociedad le hemos fallado. Ese señor no debiera estar ahí a la edad que tiene recibiendo eso. Y no es que has hecho tú ni que he hecho yo, que hemos hecho todos para evitar esa situación. Y nosotros tenemos que ir pensando en eso. Y te digo más allá, no es solamente eso que hemos dejado atrás. ¿Qué hacemos con los emprendedores que tienen 27 obstáculos para poder generar empleo? ¿Qué hacemos con la gente que tiene un salario pero que nunca la alcanza? ¿Qué hacemos con todas las necesidades que hay que ningún gobierno, ninguno, es capaz de resolverlas todas en 5 años? ¿Qué hacemos con los planes que no tenemos políticas de Estado a largo plazo? Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Nosotros como sociedad tenemos que tener un consenso. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿A dónde queremos ir? ¿Por qué ese es el orden de prioridades? ¿Y cómo las vamos a atacar? Mira, muchos hablan de la educación. Tus propuestas o las mías para modernizar la educación no son antagónicas. Tú y yo, probablemente 1 más 1 de 3, no que 4 por 8 sea 40, pero dando el ejemplo, tenemos que sumar que tu valor y tus propuestas yo no las descalifique y tú no descalifiques las mías. Y juntos poder crear esa propuesta que modernice la educación. Porque la educación no es solamente infraestructura o computadoras. La educación es la currícula, la educación también es los estudiantes cómo están aprendiendo y qué están aprendiendo, que no están necesariamente en una currícula, y cómo los educadores están educando, que también son parte del proceso. No puedes tener una modernización excluyendo a cualquiera de los tres. Los tres son parte. Pero si nosotros empezamos una mesa quitando sillas, entonces no podemos avanzar. Y eso es a todos los problemas de la sociedad. Nos enfocamos que los problemas de la sociedad son falta de plata, pero muchas veces es falta de propósito, muchas veces es falta de voluntad y muchas veces es falta de querer trabajar. No todo en la vida es plata. No, pero esto viene siendo ya un tema país. O sea, y a ver, o sea, yo me pongo a pensar, tú debes tener acceso no solamente a información, sino que también tienes ese roce, porque me imagino que los gremios y todo lo demás viene de todo el país, te mueves por todo el país, estás en esto y lo otro, o sea que tú estás viendo cosas, parte de lo que me estás diciendo viene por la experiencia, por el conocimiento y también porque día a día estás viviendo de repente ese panorama, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero ¿qué podemos hacer? Porque tú dijiste ahora, lo primero de todo, el CONEP es el Consejo Nacional de Empresa Privada. Y hay muchos problemas aquí que tú acabas de decir que le competen es al gobierno. ¿Qué, por ejemplo, tu figura, qué tipo de conexión tiene con el gobierno? O sea, ¿ustedes pueden hacer algún tipo de recomendaciones? ¿O por dónde tú ves que se puede empezar a trabajar esto? ¿O
es simplemente crear conciencia y que cada quien... Pero además es una precisión. No le competen únicamente al gobierno. Cuando tú estás hablando de modernizar la educación, fíjate que te hablé currícula, hablé de estudiantes, hablé de educadores. El gobierno es un paraguas dentro de todo eso. Claro. Es parte de, no es él que decide. Entonces, y todos los problemas que te acabo de decir requieren mesas. Y las mesas requieren, no las mesas esas eternas de hablar paja para allá y para acá. Nadie está pensando en eso. Esos tiempos ya pasaron. Ya hoy, ya aquí este país está más estudiado que la historia universal. Esto no es el caso. Aquí hay que tomar decisiones, pero con tiempos, llegar a hacer una propuesta y decir, no me gusta la tuya o sí me gusta esto. Y buscar una solución. Mira, yo te doy una infidencia. Recientemente se va a instalar, y creo que en los próximos días, el tema de la mesa de salario mínimo. Nosotros ayer tuvimos una reunión como CONEP, algunos expresidentes, algunos miembros de la Junta Directiva y los negociadores del salario mínimo con CONUSI, con una de las centrales sindicales. Pongámonos de acuerdo, conversemos, tengamos canales de comunicación. ¿Tú sabes cuántos años habían pasado que sin tener un problema estamos buscando? Y acordamos algo, no vemos el bate de la misma manera, pero sabemos los dos que es un bate y tenemos que trabajar con él. Entonces, busquemos soluciones, busquemos esa comunicación, busquemos esos puntos de enlace. Que suena romántico, hasta cierto punto sí, pero dime una cosa, si ya tienes el no, ¿qué te cuesta buscar el sí? Ya sabemos la posición tuya y la mía, tratemos de ver cómo nos entendemos. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero un paso en la dirección correcta, como dijo una persona histórica de este país, es mejor que 100 metros en la dirección equivocada. Entonces, tenemos que formar esos consensos en tiempo rápido. Y mira, si nosotros estuviésemos trabajando en consensos en la mina y estuviéramos hablando el año mientras que estamos haciendo estudios y todo lo demás, estaríamos probablemente acercando posiciones. ¿Tú crees que hay algo en internet, en ChatGPT o en algún documento o en las Naciones Unidas, donde sea, sobre minas de cobre que no está escrito? Está todo escrito. Está todo escrito. Entonces, pero ¿cómo hemos ido formando a los que adversan una posición o la otra? ¿Cómo hemos ido acercando? ¿Tú crees que hay alguna propuesta en el mundo que no sea pública de cuál es la compensación de un Estado, cuáles son las medidas de mitigación, cómo se da la licencia social para poder abrir una mina, cómo se debe operar, qué debe pasar, quién debe inspeccionar, cómo se debe inspeccionar, cómo se debe manejar el cierre? ¿Tú crees que eso ya no está inventado? Está inventado. ¿Cuánto tiempo hemos perdido no divulgando eso, no sentándonos a ver, no teniendo una mesa? Convénceme de tu punto y del mío. Y yo no estoy criticando a nadie, yo estoy diciendo hay formas diferentes de lograr el resultado que las mayorías quieren, el que sea. No estoy entrando de un lado o de otro. Yo sé mi posición, me puedo imaginar la tuya, porque te he escuchado en tus podcasts, claro. Pero hasta allí. Yo no estoy vendiendo, ni tú tampoco, haz una cosa o la otra, pero busquemos una forma diferente de hacerlo. Mi papá siempre me ha enseñado que si tú quieres que una idea salga adelante, es mejor venderla que imponerla. Entonces, ¿qué estamos haciendo para vender las ideas? ¿Qué estamos haciendo para vender cómo vamos a invertir en este país y generar credibilidad que nos permita generar empleo real, empleo formal, empleo de calidad? ¿Cómo estamos formando nosotros a las generaciones futuras? ¿Qué estamos haciendo para decirle a los muchachos, estudien esto o aquello o lo otro? ¿Tú puedes creer que este es un país que tiene 57 salarios mínimos diferentes? Claro. 57 salarios mínimos. Depende del salario mínimo, ¿no? Depende del rubro y depende de tu ubicación geográfica. Entonces, fíjate esta idea. Que es un centro urbano. Zona 1. Capira es zona 1. Capira es agro. Hay mucho agro en Capira. Entonces, tiene una compensación como si fuese el centro urbano de la ciudad. ¿Qué hace eso? Hace que del interior, si no encuentro trabajo, emigro a la ciudad capital para un salario y para mayores oportunidades que no son necesariamente realidad. Entonces
Entonces, ¿qué hacemos nosotros para potenciar el agro? Recientemente, el agro en el país está en aumento. Mayores exportaciones de banano vienen del tema de camarones, del tema de agroindustria, de caña de azúcar. Vienen muchas cosas para el agro. ¿Dónde está el agro? ¿Aquí? ¿O está en Capira? ¿O está en Veraguas? ¿O está en Chiriquí? ¿O está en Bocas del Toro? ¿O está en Darién? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para dar esa oportunidad, para formar a esos jóvenes y decirles, no emigres a la ciudad, no estudies derecho, sino estudia veterinaria, ingeniería agrónoma, estudia técnico en cualquier cosa de agropecuaria? ¿Por qué? Porque tu familia tiene toda la vida trabajado la tierra, sabe trabajarla, quédate, trabaja la tierra y echa para adelante con eso. No, le decimos emigra a la ciudad y vuélvete abogado. Entonces tenemos 36,000 abogados dando vuelta por la ciudad, muchos de ellos manejando Uber. Y vienen las frustraciones, pero no les hablamos claros, no les estamos diciendo hay oportunidades en otras carreras. Y con esto no estoy diciendo no estudies derecho, te lo dice una persona que estudió derecho y que hace otra profesión. Fíjate, no es una limitante, estúdialo, pero también ten tus opciones. Puedes tecnificarte, puedes avanzar, se puede exportar. Tenemos el centro logístico del país y lo vemos, no es que el canal no me llega, pero si utilizarías ese centro logístico para producir y exportar, fíjate todas las conexiones que tienes a otros países por ese centro logístico. Entonces es cambiar, es escuchar, también que te escuchen, pero es escuchar las necesidades que hay y hacer planteamientos propositivos y, reitero, teniendo un propósito de a dónde queremos ir como país y, más importante, como Estado. Un gobierno tiene 5 años y nosotros nos hemos mal acostumbrado a que cada 5 años nacemos, vivimos y morimos. Y llega otro gobierno con otra varita y destruye todo y después nos quejamos de que estamos recuperando obras de hace 10, de hace 15 años. Pero es que ¿dónde estaba la política de Estado? La continuidad. No te hace menos hombre el hecho de que tú termines la obra que empezó otro. 100%. Te hace un estadista, te hace una persona capaz, te hace una persona que tú puedas pensar. Y a cada gobierno va a dejar obras avanzando. Hagamos eso, construyamos país. Y eso lo hacemos tú y yo. Cada vez que tú agarras ese micrófono y cada vez que nosotros desde el CONEP hacemos una propuesta. Y no tenemos que estar en el gobierno para hacer esas propuestas. Hay que estar en el gobierno y hay que escuchar para poderlas ayudar a implementar. Y usa el término ayudar a implementar, porque la imposición lleva al rechazo. Mira, y ahí te quiero hacer una pregunta ya opiniones. Yo pienso que uno de los males del país es yo voy a decir falsa, pero es la mala oposición. En otros países, o según los libros, una oposición es simplemente pues, la contraparte del gobierno que ayuda a concretar un fin. En Panamá, oposición es símbolo de voy a tirarle mierda a todo lo que dice el gobierno porque ese es mi trabajo para yo figurar. Entonces, aquí todo el mundo quiere ser dueño de la cura. Entonces, si no es mi cura, está mal. Tú o sea, ponte el CONEP, o tú como empresario también, ¿cómo se combate con eso? O sea, ¿cómo tú...? Porque si tú dices, por ejemplo, me parece bien lo que están haciendo, te tachan de que tú eres pro gobierno. Y si tú no insultas, no eres, ¿cómo se llama? Oposición. Pero lo que tú acabas de decir es cierto. O sea, hay que ayudar a que las cosas se den, que haya continuidad y hay que ser responsables con el país. Botar la plata de una obra o dejar algo tirado me parece una irresponsabilidad. ¿Cómo tú ves esa polarización que hay con ese tema? Oli, hay una cosa que se llama la taquilla. Y la taquilla genera pauta, la taquilla genera seguidores, la taquilla genera que el algoritmo te suba más veces. Eso pasa. Eso es parte del trabajo. Cuando tú estás sentado allí, si tú agarras un podcast y empiezas a hablar de la historia de tu viaje y todo lo que tú viste, probablemente eso va a ser sí. Y si tú traes aquí y tú sientas aquí a Karol G en un podcast, va a tener
19 millones de views. Hasta de Japón te van a ver a Karol G sentada aquí contigo. Entonces, hay un componente que es eso. Entonces, hay una consigna que es para la calle. Pero las propuestas las tenemos que hacer en la mesa y tenemos que buscarlas. Hay un pocotón de gente más vacías que un bombillo, que lo único que tienen es lo que pueden alumbrar 2 watts en ese foco LED, porque no tienen nada para aportar. Y tú te das cuenta cuando le haces 3 preguntas, una detrás de la otra, y empieza la cancanería. Y empieza el yo no sé, y empieza es que tú me estás poniendo difícil, o es que tú eres pro gobierno o contra gobierno. La descalificación inmediata. Los panameños ya saben quién tiene capacidad para aportar soluciones dentro de cualquier entidad y quiénes no. Quiénes están, por decirlo de alguna forma, hablando paja, buscando la taquilla, y quiénes no. Y nosotros tenemos la obligación de cuestionar. Tenemos la obligación como panameños, tú como figura pública, yo como gremio, como representante de un gremio, de cada vez que vamos a aportar algo, buscar una solución. Hay muchas cosas que no nos dicen el porqué. Muchas que no nos dicen el porqué. Ahí es donde entra la comunicación. ¿Por qué estamos hablando tú y yo? Tú me preguntaste, ¿quién eres tú? Claro. Ahí fuimos. ¿Quién soy yo? Entonces, cada quien va sumando. Y no hay que tener todas las respuestas. Porque quien tiene todas las respuestas es un todopoderoso y ese no existe. Ese está lleno de más carencias que virtudes. Lo que tenemos que hacer es tener la voluntad de buscar las respuestas. Y ojo, te reitero, la respuesta de hoy, como el caso de los huevos de gallina o del bacon o del chicharrón, no es la respuesta que vamos a tener dentro de 20 años, o dentro de 10, o dentro de 5. Pero tenemos que tener la base para tomar una decisión hoy y seguir investigando, seguir preguntando, seguir aprendiendo para poder llegar allá. Y la clave de todo esto, como lo he dicho anteriormente, es aprender a aprender. Nosotros tenemos que ser seres que nunca decimos que no a aprender una cosa nueva. Tú no sabías nada de comunicación. No. Y probablemente hace 20 años no sabías ni la mitad de lo que sabes hoy de pelea ni de gimnasio. Nunca has parado de aprender. O de suplementos para ser más competitivo y tener más energía. Tampoco lo sabías. Pero nunca paraste de aprender. Entonces, nosotros tenemos que vernos allí. Nosotros no podemos hacer 10 años de hoy las cosas como las hacemos hoy. Y hacer hoy las cosas igual que las hacíamos hace 50 años. Pero tristemente le estamos enseñando a los estudiantes en gran parte de las escuelas de este país de la misma forma que les enseñábamos hace 50 años. Es una locura. Entonces, entonces, ¿a dónde vas? Y eso es lo que todos juntos tenemos que ver. Y por eso lo llamo modernización, no reforma. No, modernicemos la educación. Modernicemos el país, modernicemos las oportunidades, modernicemos el hecho de que queremos un mejor Panamá. No hay mejores panameños si no tenemos un mejor Panamá pensado. Y los mejores panameños construirán un mejor Panamá. Trabaja así, no trabaja al revés. No trabaja diciendo, bueno, es que ahora yo quiero que todo el mundo tenga una casa y que la casa sea bonita y que tenga todas estas cosas. ¿Y cómo la construyes, cómo la pagas y cómo haces? Tú para entrar en esto te planificaste, te preparaste, pusiste tu plata en riesgo. Tenías un plan, tenías una meta y tuviste las ganas. Y lo único que no es permitido aquí es rendirse. Yo eso, hace unos meses atrás estuve en una escuela, en un IPT, en Penonomé. En la parte de atrás del gimnasio decía la siguiente frase y me la llevo. No siempre hay que ganar. No siempre hay que ganar lo que no se puede es rendirse. Nosotros no nos podemos rendir. No vamos a ganar todas las luchas. En la primera, en la segunda o en la tercera o nunca. Pero vamos a ganar muchas otras si nunca nos rendimos. A ti como panameño, ¿qué te preocupa hoy en día del país? Mucho. Pero más grande que todo, la apatía de la gente. Porque la gente
mucha gente está desahuciada mentalmente. No sabe ya qué hacer y se rindió. Mucha gente no quiere avanzar. Mucha gente su frustración la saca en crítica. Y la gente, y es triste cuando tú lees comentarios golpeando que si computadoras para qué, o que si la educación esto y que lo otro, y lees cómo está escrito los comentarios. Y te das cuenta que el sistema les falló. Te das cuenta que a veces tienes que leerlo 3 veces porque no entiendes lo que están escribiendo. Pero eso es una parte. Pero mira la falta de oportunidades de mucha gente. Yo leí hace poco, y aquí se habla mucho, y te quiero agarrar un ejemplo nada más de lo que pasa en las comarcas. No voy a hacer taquilla con el desafortunado caso del Zarzo y del Puente y las 2 niñas y los 70 niños en los últimos 25 años. Eso no tiene perdón de Dios, pero eso no es responsabilidad de una persona o de un gobierno. Eso no lo voy a ir por allá. En Ecuador y en Perú hay áreas, hay muchos más originarios que de los que hay aquí, por la etnia del mismo país. ¿Y qué ha pasado? Ellos están en sus áreas. ¿Qué hizo el gobierno? Con la ayuda del PNUD, agarró gente de las mismas zonas, que son originarios como ellos, los prepararon, los llevaron a las zonas para enseñarle cómo producir, cómo hacer agro, cómo trabajar. Yo tuve una reunión con el PNUD aquí y le digo, ¿por qué nosotros no hacemos eso? ¿Por qué no nos traen técnicos de Perú que son originarios o técnicos de Ecuador que sean originarios, que entienden culturalmente cómo otros pueblos hermanos como los originarios de aquí trabajan, viven, de dónde viene la idiosincrasia, llevarlos allá y que les enseñen y que les puedan demostrar que se puede producir? ¿Y por qué no llevar a algunos de aquí allá para que lo vean? Esa comunicación, ese trabajo en equipo, ¿a qué nos llevaría? A que los originarios aquí puedan producir. Mira, hay un programa espectacular en toda el área del Canal de Panamá donde se produce café en una zona caliente. Tú sabes que en Coclé se produce café en zonas calientes. Hay muchas zonas donde hoy estamos produciendo, pero adivina, hace unas semanas leía, este año Panamá tiene déficit de café, tiene que importar café y nosotros no estamos preparando a nuestra gente para hacer eso. Claro. Y así me puedo ir con el arroz, me puedo ir con el ganado y ni hablarte de lo que pasa en muchas áreas donde por querer generar un ingreso para un gobierno local se pone un impuesto en la producción. Y te doy 2 ejemplos. Hay un municipio que se ha inventado, en esa zona se produce pollo, que por cada libra de pollo que se produzca en ese municipio hay que pagarle 1 centavo al municipio. ¿Tú crees que eso hace competitiva esa empresa cuando en el municipio de al lado no hay que pagar eso? El centavo del pollo, claro. ¿Y qué termina pasando? ¿Tú crees que esa empresa va a hacer más inversiones allí? No. Yo te puedo hablar de un municipio en el interior, en Chiriquí, que decidió que si tú ibas a construir una planta solar o una planta hidroeléctrica, el impuesto de construcción era del 5%. Y decidió, sin ningún cálculo, basado en ellos mismos, que la planta solar cada mega vale 1 millón. O sea que si tú vas a hacer una planta solar de 20 megas, tú tienes que pagar $1 millón de impuesto de construcción. O sea, estás pagando un impuesto a la inversión, porque una planta solar no es construcción. Tú traes el panel solar y lo instalas. Es equipamiento. Probablemente la construcción no llegue ni $1 millón. Claro. Pero al punto donde voy es que, ¿tú crees que eso le da plata al gobierno local o ahuyenta la inversión? Entonces, claro, esas son las cosas que nosotros como país tenemos que hablar. O sea, estamos hablando de generar confianza, generar empleo, tener empleos técnicos. Yo estuve en Penonomé. Tú puedes creer que en Penonomé, con todos los aerogeneradores y las plantas solares que hay muy pocos técnicos que ven esas plantas que son panameños. Yo escuché a la gente decir, yo quiero aprender cómo se hace eso. No hay quien te enseñe, no hay cómo formarlo. Lo traen de Colombia para que hagan la inspección y regresen a Colombia.
Cuando aquí hay la mano de obra que quiere aprender. Pero dime dónde la gente le podemos enseñar eso. Y ahí es donde entran instituciones como el ITSE, que tienen que formar a la gente en esas profesiones técnicas. Pero para hacer eso, tenemos que tener un plan. Un plan en cómo lo vamos a hacer, cuál es el presupuesto, cuál es la meta de estudiantes que vamos a tener, qué necesita el país, cómo los vamos a formar. Tú puedes creer que nosotros en pleno siglo XXI, en el umbral del año 2026, la Universidad Nacional es la única permitida para formar técnicos y formar ingenieros agrónomos, personal de agrotecnología, de agroindustria, porque se abrogó que ellos son los únicos, se abrogó ese derecho, entonces no le dan permiso a ninguna universidad privada que lo pueda hacer. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a pensar el país que queremos tener hoy? No el país de mañana. Arreglemos el de hoy. Y las que te estoy diciendo son cosas de hoy. Son impuestos, son trabas, son falta de preparación, son tonterías hasta cierto punto del hoy. Hay un municipio que cobra un impuesto de $3 por cada camión que lleva comida para vender en ese municipio. ¿Qué te parece? O sea, para que veas lo que estamos hablando. Sí, sí. Eso raya en lo absurdo, pero pasa. Entonces, sí, hay medidas que nosotros podemos tomar. Hay cosas enormes. Hay que llevarlo a lo sencillo. Mira, y se habla mucho del tema del salario mínimo y que las cosas aumentan. Y yo le explicaba a una persona el otro día, le digo, ¿cuál es el salario mínimo más bajo del país? El agropecuario. Entonces, mira lo que pasa. Y voy a agarrar un ejemplo nada más y sacarlo. Subes el salario mínimo del agropecuario que se lo merece, pero se lo subes a la granja que produce pollo. Y llega al municipio y te cobra un centavo por libra de pollo que produzcas. Entonces, ese se lo vende al supermercado. ¿Cuál tú crees que es el segundo grupo o el primer grupo que tiene mayor cantidad de gente empleada en salario mínimo? El comercio al detalle. Supermercados, tiendas, farmacias, casas de materiales, etcétera. Entonces, ese salario mínimo aumentó. Entonces, ahora tienes el producto que te llega más caro, ese pollo, o ese maíz, o lo que quieras, ese vegetal, más caro. Tienes el personal tuyo más caro. Pero esa tienda también está en el mismo municipio que le cobra impuestos, en base a lo que vende esa tienda. Entonces, ahí también esa tienda sale más cara. Y el camión que entra y le lleva productos, sale. También le cobras. Entonces, sí, le subimos el salario mínimo a una persona, pero es que la tienda lo subió y no estoy justificando a nadie, porque también le subió el costo. Yo no voy a entrar en que si lo subió mucho, lo subió poco. El punto mío es que también le subió. Entonces, esto es un balance que trabaja en cadena. Y sí, tenemos que ajustar normalmente y constantemente ese salario mínimo. Eso es necesario. Eso es necesario. Pero tiene que ser un aumento sostenible en el tiempo, que no genere desempleo, que no genere informalidad y balanceado, que permita que el que tiene y el que le aumentó el costo, también el costo que tú tienes para pagar sea mayor, el ingreso que tú tienes para pagar sea mayor que el costo del que recibió el que tiene la acumulación de esas cosas. Entonces, son los puntos donde nosotros como sociedad tenemos que hacer docencia. Pero entonces, por lo menos, todos estos ejemplos que tú me has dado, muy puntuales, ahí hay o un tema de desconexión, o un tema de ignorancia, están inventando, o un tema de no me importa y no sé lo que está pasando. No, hay un tema tercero, o cuarto, perdón, que fue donde empezamos con esta pregunta, taquilla, porque hemos pensado que la forma como ese municipio o aquellos municipios que incurren en eso dan soluciones a la gente es regalando cosas, no necesariamente haciendo inversiones. Es teniendo más personal, es empleando más gente, no necesariamente ampliando las aceras o haciendo programas sociales. Algunos lo hacen muy bien. Pero un subsidio por botella. Bueno, hay una parte que va ahí. Pero ¿por qué se da eso? Porque no hemos generado el empleo
y la gente necesita un empleo. No, pero porque esos líderes regionales o esos políticos no tienen idea. Que yo creo que eso es esto es una opinión mía, pero yo creo que uno de los problemas más grandes del país es que los que ocupan cargos políticos son solo políticos. O sea, yo pienso firmemente, esto es una opinión firmada por Oli Mesa, que en los puestos más importantes del país, creo que el perfil es alguien que ha sufrido la burocracia de abrir una empresa, de pagar impuestos, de pagar renta, de tener que generar empleo, porque alguien que nunca ha pasado por eso no puede entender la verdadera problemática de este país. Y yo pienso que soluciones, gente que pone soluciones como esa de subamos los impuestos para hacer botellas, es porque tampoco les da cómo hacer más por el lugar o la responsabilidad que tienen sobre un área. Pero ahí es donde entramos nosotros, los ciudadanos, los gremios, las personas que nos importa, los líderes empresariales. Entramos y tenemos que decir, hey, tenemos que tener canales de comunicación, ustedes tienen que entender esto. Y hay que apagar el micrófono y apagar la cámara un segundo para poder agarrar y vamos a hablar claro. Vamos a hablar qué estamos haciendo. Mira el ejemplo de interés preferencial. Mira cómo una buena ley que por 40 años funcionó sin problema, entrar a tocar, a trastocar, a mover cosas. Mira el caos que generó, el desempleo que generó, el parón que generó. Ya había gente que supuestamente sabía, pero se metieron a inventar cosas y con todo y que fuimos y dijimos, hey, no, yo conozco un promotor que no va a construir más en el municipio, en la provincia de Panamá Oeste. Y yo di ese ejemplo cuando estábamos allá. Le digo, hey, si tú me pones a mí, yo tengo la tierra en el límite de San Carlos y estoy en la provincia de Panamá Oeste y yo tengo una tarifa de interés, de subsidio de interés preferencial, y del otro lado del río construye otra persona y tiene una tarifa diferente, me estás creando a mí un daño por cruzar un puente de un río. Sí, claro. ¿Y qué pasó? La persona ya no produce, no está construyendo. Entonces no contrata, entonces, no hay materiales, ya, no compra nada. Y se generó el problema. Y ahí está, por algo que no se necesitaba. Y fíjate, que si no se necesitaba, ¿qué hicieron los bancos? Ah, no, si tú estás en la otra zona, el subsidio es menor. O sea, la tasa de interés que te voy a cobrar como banco es mayor, porque eres mayor riesgo. Entonces todo se vino abajo. Lo que se trató de buscar y cómo el mercado niveló las condiciones. Entonces, no es que nosotros no entendamos la política, sí la entendemos. Los políticos tienen que entender cómo opera el otro lado. Y el otro día leí un libro y una persona muy sabia, un panameño, tenía una frase, porque cuando uno habla así, lo ven que no, que alguien es de derecha, de izquierda, pro empresa, pro pueblo, y te ponen todas estas etiquetas absurdas, porque primero somos todos panameños y primero todos queremos estar bien. Y la persona, y esta frase la hago mía hoy, dándole crédito a él. La diferencia entre izquierda y derecha depende de dónde estás sentado. Y piensa en la profundidad de esa frase, porque si tú estás de un lado, tú vas a decir, yo necesito, quiero, tengo derecho a. Y del otro lado la respuesta es otra. Y todo depende de dónde estás sentado. Igualmente otro abogado muy famoso, históricamente, decía, cada vez que le pedían una opinión, decía, mira, esta pared que está aquí atrás en el libro, de aquí para allá, te dice que sí. Y la misma pared de aquí para allá, los libros te dicen que no. Todo depende de cuál es el resultado que quieres. Entonces ahí cierro con el tema propósito. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué estás buscando tú, Oli Mesa, con estos podcasts para Panamá? ¿Qué está buscando yo, Gabriel Díez, desde el CONEP para Panamá? Y como tú y yo, juntos, podemos construir mejores panameños para tener un mejor Panamá. Cuando descubramos ese balance, cuando trabajemos, cuando logremos ese balance, que ni tú ni yo tienen la razón, sino que juntos construimos ese consenso y construimos esa voluntad, será el momento del Big Bang.
tendremos el mejor Panamá. Pero no, Y ahí es donde tenemos que ir. Esa es la meta, mi amigo. Esa es la meta. Yo pienso que lo que acaba de decir, y muy puntual, yo creo que lo más difícil es construir puentes. Que la gente se gradúa destruyendo y peleándose y no ganan nada. Gabriel, ¿qué metas tienes tú con CONEP en el personal a mediano y largo plazo? Primero, tenemos que abordar de una forma responsable el tema del salario mínimo. Tenemos que reconocer que hay mucha gente que no le alcanza. Ya, no le alcanza. Tenemos que trabajar en eso, pero también tenemos que ver algo. No hacemos nada y el país no avanza si todo depende de un salario mínimo. Y te doy un ejemplo. Hace 20 años no había robots. Hoy ya hay robots que barren todo un centro comercial. Si llega el salario mínimo poco a poco o el salario de las personas que hacen ese trabajo, muy honroso y muy honorable, y agarran y llega un momento donde sale más barato comprar un robot, ¿qué va a hacer la mayoría de la gente? A robotina. Entonces, el salario mínimo no es la solución a todos los problemas. Es un paliativo a los problemas. Tenemos que ir al problema de fondo. El problema de fondo es la carencia en la educación. El problema de fondo es la carencia en oportunidades para todos. El problema de fondo es tener políticas de Estado y no políticas de gobierno. Y el problema de Estado es construir para todos sin olvidar las minorías. Nosotros tenemos que sumar a todo el mundo. Aquí muchas veces legislamos para las excepciones, porque las excepciones son la taquilla. Son la taquilla. Y ahí es donde muchas veces nos desvirtuamos y perdemos el rumbo y en vez de hacer un bien, creamos un doble mal, porque ni solucionamos el problema y evitamos que llegue más inversión. Y tenemos que trabajar construyendo esa credibilidad. La credibilidad es eso. Lo que tú haces está en concordancia con lo que estás diciendo y vas a lograr los resultados. Si yo te prometo que te voy a entregar una obra en un tiempo, de una forma, y yo lo incumplo, yo no estoy haciendo lo que yo me prometí. Yo te di mi palabra. Entonces yo no hago nada con eso. Yo tengo que cumplir mi palabra y mis acciones. Y por ahí va. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en construir juntos el Panamá y el Panamá, más que el Panamá, los panameños que requerimos para tener un mejor Panamá. Claro. Mira, o sea, yo creo que está muy claro y yo creo que es un poquito frustrante el tema ese de que es como tú dices, más que un problema grande, es como un cúmulo de problemas pequeños. Que tú dices que yo no puedo creer que esta vaina esté pasando en mi país. Desde el punto de vista, o sea, así como en base a tu experiencia, porque tú lo estás viviendo, ¿cuáles tú recomendarías, fuera de tus responsabilidades como persona en gremio, que hay que tomar como país para ir solucionando los temas que hemos mencionado hoy en día? Agua. Si tú no tienes agua y yo tengo agua y llegamos a trabajar juntos, tú y yo no podemos tener el mismo día. Sí, claro, ya viene en desventaja tremenda. Tú y yo no podemos tener el mismo día. Ya partiendo de ahí estamos mal. Tus hijos no pueden tener el mismo día que tengo yo, que tienen los míos. Entonces, el agua es algo fundamental. Nosotros tenemos que enfocarnos en el agua. Mira todo lo que ha pasado en Azuero. ¿Y tú crees de verdad que las porquerizas que estaban allí empezaron en enero de este año? ¿Hace cuántos años no ha estado esa agua contaminada? Pero, ¿qué pasa? Cada 5 años cambiamos a todo el mundo de la institución responsable del agua. Claro. Entonces, hay que hacer estudios, hay que hacer estudios. Hay que cambiar. Y viene el nuevo que te dice que el agua moja y que el agua es tibia y que el agua es fría. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Por qué nosotros no sacamos el IDAN de la política? Y eso no significa privatización, significa démosle un modelo tipo ACP y entonces con una persona profesional, con un equipo profesional que tenga una carrera, eliminemos el poco de politiquería de allí y empecemos a trabajarlo. Mira eso. Vamos a la segunda. La basura. Tú acabas de regresar de Japón. La gente no tira la basura a la calle y sí come en la calle, pero se guarda el papel en el bolsillo hasta que llegue a la casa o hasta que encuentre un basurero. Nosotros aquí tenemos eso de basurero.
Y yo me pregunto, y hago una pregunta constante. ¿Por qué nosotros no podemos de alguna forma resarcir a todos esos presos de baja peligrosidad para que ganen, ya sea plata o paguen sus penas, claro, trabajando, limpiando, recogiendo basura, y no para que haya un poco de cochinos que tiren más basura a la calle, no, pero para por lo menos resetear y llegar a un país limpio? Y para empezar con eso, con reglas. Mira, tú sabes lo que nosotros ganaríamos si en lugar de todos los gobiernos promover que se hizo este hospital o se hizo esa carretera, la campaña fuese: no tires basura a la calle, no fumes, no tomes bebidas azucaradas, haz ejercicio, ve a la escuela, sí, claro, no abandones la escuela. Tú sabes la cantidad de panameños que nosotros estaríamos formando a lo largo de 5 años de un gobierno. Y si eso le diésemos continuidad, son mensajes. Ponle gobierno nacional, llévate el mérito, pero educa para no tener que castigar, pero educa y forma. Nosotros tenemos que trabajar en eso. ¿Cuál es el plan de modernización de la educación? ¿De verdad la modernización es una computadora? Sin que tú saber, claro, cómo usar la computadora, y sin que el profesor haya tomado clases de qué enseñarte a hacer con eso, y sin que tú estés con un plan de cómo hacer los prompts de inteligencia artificial. Esa es la solución. Pero yo me hago una pregunta, Oli. Si yo llevo 40 muchachos a una escuela, ¿dónde conectan 40 computadoras? Porque yo no he visto el primer salón, ni en la escuela privada más grande de este país, que tenga espacio para conectar 40 laptops. No lo he visto en ninguna universidad en Panamá. Entonces yo te pregunto, ¿cómo van a cargar eso? Y tú sabes lo más triste. ¿Tú sabes cuántos panameños dependen del subsidio de la energía? Que si se le sube 1 kilowatt por arriba de 300, la tarifa se les dispara, y que van a poner los chiquillos a llevar la computadora cargada de la casa. ¿Cómo ese padre va a tener ese aumento y ese costo? ¿Tú sabes cuántos panameños viven con la energía prepagada? Alguien hizo ese censo. Se hizo un plan piloto. ¿Cuál es el plan para hacerlo? ¿Qué pasa si tú estás en 9º grado y tu computadora te la roban el segundo día? ¿Te van a dar una nueva, o tú eres el estudiante que queda atrás por los próximos, claro, 4 años? ¿Hay seguro o no hay seguro? ¿Hay seguro o no hay seguro? ¿Y cuántas veces permito que te la roben? O si tú estás y viene la crecida y tú estás cruzando el río y se te la llevó el río, o se te mojó por la lluvia porque estabas esperando una parada. ¿Eso quién lo resarce? Y si viene el bully, claro, y le quita la computadora vieja de 4 años de él y por una niña, y le quita y le da la vieja y agarra la nueva de la chiquilla, ¿cómo eso se regula? ¿Dónde está eso? Entonces, nuevamente, carreta delante de bueyes, sin llanta. Sí, claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y yo quiero que hayan las computadoras. Yo quiero que estén. Mira, yo pensé que eso era una locura. Y yo, antes de hablar, me metí a estudiar. Tú sabes que hay países donde en primaria el plan va más allá. La graduación empieza que en primaria te dan tablets para que cuando llegues a secundaria te den las computadoras. Y hay programas que vienen de enseñanza con las computadoras. ¿Y quieres saber más? Dentro no hay libros. Los libros están en las computadoras. Sí, está todo en PDF, ya está todo allí. Claro. Todo lo bajas por internet. Y tú estudias de la computadora, estudias el iPad. Yo no he escuchado de ese plan. Entonces, a lo mejor me van a sorprender. Pero eso es lo que yo quisiera ver. Yo quisiera ver que, y voy a utilizar un libro de nuestra época, que el Baldor va a estar allí, y que los problemas de Baldor estarán allí, y que yo voy a poder hacer mi tarea del Baldor en la computadora y la voy a poder enviar. Y que va a haber un profesor o va a haber una inteligencia artificial que lo revisó y me dice de vuelta, ¿te equivocaste o no? Y ganaste 5 o 4,8 o 3,2. ¿Pero dónde está ese programa? ¿Por qué la carrera? ¿Por qué no empezamos con un programa piloto 1 año? Hagamos si eso funciona. Y si funciona, ya sabemos cómo ajustarlo todo y tirarlo para adelante. Entonces, cuando funciona, tienes un plan de Estado. Porque ya la gente va a decir, funcionó.
y la presión para que el gobierno que viene lo haga va a estar allí. Entonces eso se llama planes de Estado, no planes de gobierno. Y allí es donde tenemos que estar todos. Y no es que yo esté criticando. Fíjate que todo lo que he dicho ha sido propositivo. Sí, claro. Yo no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo quiero saber cómo y tengo el derecho. Porque mis impuestos pagan esas computadoras. Así que yo tengo el derecho de preguntar como ciudadano. Y al igual que tú y al igual que los 4,5 millones de panameños. Entonces, esas son cosas que no es que te estoy diciendo que no. Quiero trabajar contigo para cómo hacemos el sí. Construyamos el sí. Construyamos juntos lo que queremos, sin imposiciones. Fíjate que todo lo que hemos hablado tú y yo, todo está con un sustento, con una opción, con un planteamiento. Y sin tembladera y sin cancaneadera aquí. Nadie está aquí diciéndote paja. Aquí estamos hablando de cosas, vamos a sentarnos y vamos a buscar cómo podemos avanzar. No podemos hacerlo de otra forma. Y tú, Dios primero, tendrás hijos. Yo tengo hijos grandes ya. Tengo una hija de 22 años y un hijo de 19. Y qué bonito es tener esas conversaciones con tus hijos y que tus hijos te digan, oye papá, yo no entiendo esto, ¿por qué no lo hacen así? ¿Por qué no se puede hacer esto diferente? Mira que aquí hay una propuesta diferente. Yo aprendo todos los días con mis hijos. Qué bonito es eso. Tú sabes, si nosotros pudiéramos darle esa oportunidad a tantos panameños y panameñas, tú sabes el país que tendríamos. Porque este es un país de gente buena. Esto no es que Dios es panameño. No. Dios le gusta. Está aquí. Bueno, ayer en el juego de fútbol nos dimos cuenta que sí, es medio panameño. Pero por lo menos nos quiere un poquito. Pero es que aquí hay gente buena. Aquí hay gente buena. Aquí nosotros agarramos de vacilón cuando vienen otros equipos. Nosotros no estamos insultando a los equipos que vienen aquí a jugar. Nunca ha pasado. Les hemos gritado, hemos bajado a tocarle tambor, hemos dicho eso, pero jamás un insulto, jamás le tiramos una lata, jamás le tiramos una bengala. Nosotros somos gente buena. Nosotros nos merecemos mucho más. Nosotros podemos mucho más. Y lo vamos a lograr más. Porque te digo, gente como tú está haciendo el cambio. Porque gente como tú todas las semanas suma gente, le dice, le habla claro, no le tiembla la lengua para decir las cosas. Y como tú mismo dices muchas veces, no me importa lo que me digan, yo estoy diciendo lo que pienso. Y tú hablas de frente. Y eso es lo que necesitamos. Vamos a pararnos firmes, vamos a hablar claro. Y vamos a decir las cosas como son. Esto no es personal. Esto es por un mayor bien. No es personal. Entonces lo tenemos que enfocar así. Y te invito a que continúes haciendo lo que estás haciendo, Oli. Porque esto más que un grubeo, un pasatiempo o una pasión, es un bien nacional. Estás tú ayudando a educar. Estás tú ayudando a abrir las mentes. Estás tú ayudando a que la gente tenga pensamiento crítico, a que la gente quiera investigar el otro lado de la moneda, que quiera sumar, que quiera decir, tú sabes qué, sí pero no, o no pero sí, pero buscándolo, razonado, argumentado, con respeto, escuchando y viendo que hay un bien común por encima de todo lo que estamos hablando. No, así que, de verdad yo tengo que felicitarte. Es la primera vez que hago un podcast. Me siento halagado y estas son cosas así que recordaré siempre. Es la primera vez que hago un podcast y me siento halagado, me siento honrado de poder ayudar, de poder ser parte. Y como me dijo una vez una persona, hey, tú avanzas mucho en la vida si ayudas a que una persona esté mejor. Y yo soy feliz con eso. Una persona esté mejor. Hoy seguimos, mañana me toca otro y vamos para adelante. Y lo que toca decir a mí me gusta porque no hay nada más refrescante que una persona te rete a un debate con fin de algo positivo. Exacto. Y sabes que yo no estoy de acuerdo con eso, yo también quiero mejorar educación, pero pienso de esta manera. Bueno, encontremos la manera o pruébame que estoy equivocado
Y también entra la nobleza de decir, "Ey, ¿sabes qué? Tienes razón, yo me equivoqué. Que no Sí. tiene nada de malo decir, no sé. tiene nada de malo. Para nada. Mira, Gabriel, esa es tu cámara. Déjale un mensaje al país y con eso concluimos este episodio. Gente, primero de todo, gracias, Oli, nuevamente. Podemos hacer las cosas mejor y sobre todo, no nos rindamos nunca. El no es el preludio de un sí. Recordemos eso siempre. Así que vamos para adelante, que Panamá es un gran país y vamos a ir al Mundial. Dios primero. Oli, aquí lo veo con cara así, mirando para arriba, pero vamos allá al Mundial. Yo le tengo fe, aunque sea en repechaje, yo le tengo fe. Así que le mando un saludo a esos muchachos. Estamos con ellos, los apoyamos. No siempre salen las cosas como uno quiere, pero lo que uno quiere siempre cuesta. Y cuando uno se esfuerza, lo logra. Gracias. Otro, Gabriel, perfecto. Hermano. Bomba.